Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias a Dios primero por esta oportunidad. Les advierto... ¿vas a traducir, verdad? Sí. Ok. Les advierto, yo no soy predicador. Pero, si Dios nos da la oportunidad de externar lo que Dios nos ha dado, aquí estamos. Y con amor lo hacemos. Amén. Sí, y antes que vayas a comenzar, ¿por qué no les decimos que el pastor quiso estar aquí, pero tuvo un evento ya programado con los jóvenes, entonces no pudo estar con nosotros? Y lo invitamos al hermano Juan Carlos, y gracias por hacer esto. Él es un gran maestro, yo ya lo sé. Y quería intentar de traducir para las personas que solamente hablan inglés. Okay, que están aquí. Thank you so much for you all being here. I was just telling them that Pastor really wanted to be here, but he had another event. And so we're going to have Brother Juan Carlos give us the message, and I believe that he's a great teacher, and I know that you all agree. And so we'll go ahead and start with that. Okay? So, sigue. Bueno, gracias a Dios. Primero voy a dar gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. So he wants to give God thank you, or he wants to appreciate the Lord for everything. Amado Señor Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, Señor, pero gracias por esta oportunidad que me das de estar en esta tu casa, Padre. Señor, el deseo de mi corazón es compartir, Señor, tu palabra. Que no sea nada de mí, Señor, que sino sea tu palabra, Señor, la que llegue al corazón de mis amados hermanos. Te doy gracias, Jesús, por las caras que puedo ver aquí. Te doy gracias, Padre, y te ruego que bendiga sus vidas. Te doy gracias por mis hermanos que hoy no pudieron estar y que tú sabes en dónde están, Padre, y tú sabes la actividad que están realizando. Yo te ruego que también a ellos los bendigas en gran manera, Padre. Y a ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. So Juan Carlos was just starting out with a prayer of thanks, and also for thanking everyone that's here today, and also for blessing the event that's going on with the youth, and just asking the Lord that he would give him the word of God, not coming from him, but the word of God in this time. And he just gives God glory for his love, for his kindness, for his mercy. Bueno, mis hermanos, tomen sus lugares, por favor. Pueden sentarse. Antes de empezar, quiero, cuando se me dijo, vas a tener la oportunidad de compartirles algo de la palabra del Señor a la iglesia. So he's speaking on, so when we approached him, if he would be so kind to deliver the message. Wow, vienen los pensamientos y las ideas. Bueno, Señor, ¿qué puedo yo compartir en la iglesia? ¿Qué puedo yo decirle a la iglesia? Y hay tantas cosas, la palabra de Dios está llena de tantas cosas, pero en el momento la cabeza se bloquea, ¿verdad? So all these thoughts come into mind, thinking, there's so many great things and so many rich messages that I can give, and so what happens is you start to get like this mental block because there's so much. Pero pensando y escudriñando algunas frases de la palabra de Dios, llegó a mi mente algo que ha sido experiencia en mi vida, y es que me he encontrado con muchas personas que tienen una gran cantidad de dudas acerca de todo lo relacionado con Dios, desde la existencia. So what I am focusing on is really a theme that has been personal to me, that I've had to confront many a times, and it's having to do with doubts of the faith. Desde la existencia de Dios hasta cómo trabaja Dios en nuestras vidas. And how everything happens from the beginning and how God works in our lives. Ahora, yo no puedo decírselas todas, ¿verdad? La palabra de Dios las dice, pero yo no me las sé todas. So I can't give you an explanation of all of them. The Word of God, of course, gives that explanation, but I can't give you all of that explanation. Pero me pareció un tema muy interesante la palabra duda. But this theme that came to me, I found it very interesting, doubt. Cuando la palabra de Dios, yo la empecé a leer, yo leía en el libro de Génesis. Vamos a verlo de una vez. When I was beginning to read the Word, I went to the book of Genesis.
go to Genesis. Voy a leer el capítulo 2, el verso 9. So we're going to read out of chapter 2, verse 9. Les voy a decir, ustedes probablemente tengan ahí la Reina Valera. Yo tengo una Biblia que se llama Dios habla hoy, de hecho se utiliza mucho en las iglesias católicas, pero es una Biblia muy bonita y habla muy claro, y ahorita lo vamos a entender. Speaking of the versions, of the different versions of the Bible, a lot of these may have the King James Version, and it's also announced here. However, he's going to speak out of a different one that makes it clearer. Okay. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, hizo crecer también, hablando de Dios, hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. Amén. Dice, hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. Inclusive algunas Biblias dicen fruto delicioso. So here in this verse, it speaks that out of the ground the Lord God caused to grow every tree that is pleasing to the sight and good for food. In one version it says delicious food. Puedo entender yo que cuando Dios puso al hombre en medio del huerto, lo que Dios hizo fue demostrarle su amor al hombre. So when I think about what the Lord did, putting the putting the tree in the garden, in the middle of the garden, I feel that the Lord was demonstrating His love. Lo puso en un lugar de abundancia. He put it in a place of abundancy. Literalmente tenía que estirar la mano y comer, disfrutar. O sea, eso era el amor de Dios que le estaba demostrando a Adán. Amén. So literally he had to outstretch his arm to grab that fruit and really appreciate it and really enjoy it. Pero vemos en el verso 15. Now we see in verse 15, Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. verse 15, then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to cultivate it and keep it. Le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. The Lord God commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. Le dijo que podía comer de todo lo que había ahí. Amén. So he said he could eat from any tree that was there. Sí, todo lo que había ahí, me imagino que había árboles, dice que eran deliciosos, había árboles, y si nada más trataba de, se me antojaba un manguito, pues estiraba la mano, ¿verdad? So every class of tree, like he's saying, it could have even be a mango tree, just stretch your arm and have a delicious mango. Dice de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y el mal. Solo había una sola restricción. Había un árbol que no podían tocar. There was only one restriction, right? That you could eat from any of the trees, but not the tree of the knowledge of good and evil. Miren, hasta ahí todo estaba perfecto. Yo creo que si no se hubiese tomado esa decisión de probar ese árbol, yo no sé cómo hubiera sido hoy nuestro vivir, ¿verdad? Hubiera sido mucho más fácil tener todo a la mano, nos hubiéramos preocupado por otras cosas. Could you just imagine if they hadn't eaten from that tree, how it would be glorious now? We can't even imagine, really. We can't imagine how wonderful that would be. Pero sabe una cosa, dice el verso 3, antes de leerlo, quiero decirle que hay un enemigo de nuestras almas. Sí, es una mala noticia, pero creo que ya muchos lo sabemos. Hay un enemigo de nuestras almas que procura que nosotros no seamos prósperos, que procura que en nosotros no haya vida, sino que procura nuestra muerte. So I want to read another verse, but I'm trying building here that there is also an enemy of our souls, who doesn't want us to prosper, who wants to really destroy us. Este personaje, la Biblia lo representa a través de una serpiente. Amén. Este personaje, dice la palabra de Dios, que es muy, muy astuto, muy inteligente.
cuando Dios le habla a Job, le dice, no es un animal para que contiendas con él, ¿sí? So speaking of the character was a serpent, right? And this serpent, super astute, very intelligent, very just so quick and knows exactly, you know, what he's doing. And he's talking about, referring in Job, how he spoke about him, about the serpent, that he was very conniving. A lo que quiero llegar es a esto, mis hermanos. Este personaje tiene un modo de actuar que desde Adán hasta el día de hoy, hasta este presente, no ha cambiado. So where I'm getting at is that this same enemy is the same one that is working today. Sigue teniendo la misma astucia y sigue atacando al hombre de la misma manera. He has the same intelligence, and he's using the same tactics to use against us. Y déjame decirte que no creas que se te va a parecer como lo pintan en los dibujos, con una pata de pollo y otra de caballo y cosas raras así. No, no se va a parecer en tu vida así. And let me tell you, he's not going to appear to you in horns and a visible, you know, manifestation. Él es más, pero mucho más astuto que eso. Lo que te puedo decir es que él tiene un modus operandi, no sé cómo se puede decir en inglés eso. Él tiene un modo de operar que usó con Eva y Adán y que lo sigue haciendo con nosotros el día de hoy. Inclusive, yo te podría decir que a veces esa voz de Él viene más veces a nuestro oído, ¿sí?, que las veces que nosotros podemos tener comunión con Dios. Y ahora te voy a explicar por qué. So he's speaking of, he's still very cunning. In the same way that he used these tactics with Adam and with Eve, he's using the same tactics with us today. And these tactics have to do with our minds, in the mind. And many times we are being the way that he operates is that he's using the mind to doubt God. Voy a leer el capítulo 3, el verso 1, y lo vamos a leer con detenimiento. Léelo en tu Biblia. Bueno, ahí está, lo puedes leer. Dice así, mira, fíjate bien. Dice, la serpiente, que es nuestro enemigo, ¿verdad? Es la representación de nuestro enemigo. Era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado. Y le preguntó a la mujer. Y la pregunta es la siguiente. Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. So we're reading out of verse 3, 1. Chapter 3, verse 1. Now the serpent was more crafty than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, indeed has God said, you shall not eat from any of the tree of the garden? Dicen por ahí algunas personas, una pregunta mañosa, una pregunta sesgada. Si ustedes se fijan cómo dice, así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. ¿Se acuerdan lo que Dios le había dicho anteriormente en los versículos de arriba a Adán? Que podía, ¿qué? ¿Comer de dónde? De todo. De todo árbol, todo era para él. Nada se le había negado. So it's interesting, we see here how he says, indeed has God said. So he twists, right? Because at the beginning, we read in the Word that God said, you can eat from anything, however, not the tree of knowledge. Y la pregunta era malintencionada. Pero más que la pregunta, la idea no era ni tanto hacer la pregunta. La idea era sembrar una duda en la mente de Eva. So this was a very intent, but a bad intent that the enemy was using. And what he did, he actually put a seed in the mind of Adam and Eve. Y déjame decirte que esa misma manera en la que actuó la serpiente, el enemigo, con Eva, la sigue usando hasta el día de hoy. El día de hoy, muchas veces cuando nosotros
tenemos el deseo de vivir una vida en Cristo, las dudas llegan a nuestro oído de una forma sigilosa y nos dicen, ¿es verdad que Cristo te ama? Es la primera pregunta que te hace al oído. ¿Es verdad que Cristo te ama? So really, the enemy is using the same tactic with us today. He begins to put in these thoughts in our mind, and those questions start to come in. Is it really true that Jesus really loves you? Si es verdad que Cristo te ama, ¿por qué no te va bien? ¿Por qué no tienes dinero? ¿Por qué estás enfermo? So if it really is that God loves you, why is it that it's not going well for you? Why is it that you're getting sick? And so forth. ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mis amigos me traicionan? Y pueden surgir muchas dudas, ¿sí? Pero déjame decirte que su trabajo es venir y plantar esa duda. Y sabes una cosa, no la pone en tu corazón, porque cuando viene la duda no amas esa duda, o sea, no está en tu corazón. ¿Sabes a dónde llega esa duda? A tu oído, y de tu oído te acercas tu mente. Y cuando empiezas a procesar la duda, y pueden ser muchas dudas, ahí te dejo la imaginación abierta para que tú elijas la duda, pero la duda, ¿sí? La duda entra por el oído, por esa pequeña voz que oyes allá adentro, y piensas que a lo mejor eres tú mismo que te estás cuestionando. So speaking of, there's so many excuses like, why are my kids obeying? Why is this happening to me? You know, things that happen, tragedies or whatever, and we start to question. So that's what the enemy is. He's using that tactic. And it is something, that's his task, really, is to continue to put those seeds of doubt inside of us. Y mira, déjame decirte que nuestro Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 4, So we're going to Matthew chapter 4. And he's also spoke of the doubt, which actually is what it comes into our minds, right? Antes de comenzar ese versículo 4, en el 3, Jesús es bautizado. Y cuando Jesús está siendo bautizado por Juan en el río, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y se vio como en forma de paloma. No sé si has leído esa escritura. Y dice que hubo una hermosa voz del cielo, yo le digo hermosa porque la voz de Dios es hermosa, ¿verdad? Que le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo, ¿qué? Complacencia, ¿sí? O sea, el Espíritu de Dios está afirmando que tiene un amor grande por Jesús. Pero inmediatamente después de eso, en el verso 4, dice que luego Jesús es llevado al desierto, ¿sí? Y es atacado ¿por quién? Por el enemigo. Y lo primero que hace es plantar en su ataque la semilla. Si es verdad que eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. So he's giving context on that Matthew. We're going to Matthew 4, but before that we read how before he was baptized and when he was baptized, you know, there was a dove that came through him, which was the Holy Spirit. And he said, this is my son that I am well pleased, right? So he was just giving a little bit of that background. But then what happened was he was led into the wilderness. In the wilderness, and this is where the enemy struck again, putting that seed of doubt inside of Jesus and saying, you're so hungry, you're in this, you don't have anything to eat, so why don't you turn this into bread? Y el ataque comienza cuando le empieza a decir que convierta las piedras en pan y que si es el Hijo de Dios que se suba a lo alto y se arroje, porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará para que lo protejan, ¿verdad? Para que su pie no tropiece. Ciertamente déjame decirte que Satanás está inclusive utilizando la palabra de Dios, las mismas escrituras, para decir verdades a medias. ¿Sí me explico? Recuerden que una verdad a medias se vuelve una mentira si no está completa. So speaking of, he uses that tactic when there's the rocks, and he says to Jesus to turn those rocks into bread, right? And then he also says to jump off the mountain.
that your angels have, they'll carry you, they'll take care of you, or intercede or what have you. So he's been using these tactics, putting that seed of doubt. Okay. Entonces, la astucia de Satanás inclusive quiere manifestarla con el mismo Señor nuestro, con Jesús, ¿verdad? Pero se estaba topando con alguien muy poderoso, ¿sí? Se estaba enfrentando a alguien que tiene toda la sabiduría en su mano. So Satan was using the same tactics on Jesus, but he's confronting somebody way powerful, right? Very, very much so, out of his league. Quien inclusive es el Señor de la sabiduría y ha dicho que si alguno de nosotros se siente falto de sabiduría, pidámosela a Él, que es Él nos dará sabiduría. So speaking of which, that he's, the author of wisdom, of course, God, Jesus, and if we're needing wisdom, he even says in the scriptures to ask him for wisdom. Pero lo que impacta de esta escena es lo siguiente. Jesús no lo retó a un duelo a golpes o de poderes, no lo retó. ¿Saben qué hizo Jesús? Jesús hizo algo que ya Dios le había dicho a Josué que hiciera. So, if we look at this scene, the way that Jesus reacted, it wasn't in trying to battle, right? Trying to with harsh words or any kind of emotions or anything, but it was in a way where he already wrote in Joshua. Así como el enemigo utiliza tácticas antiguas pero muy efectivas, Jesús hizo lo mismo, utilizó una táctica que ya se le había dado a Josué. Vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 1. So Jesus spoke about, there's tactics that had happened previously, many years before Jesus Christ, but this is something that we're going to read about in Joshua. Para que ustedes recuerden quién es Josué. Josué es el sucesor de Moisés, que es el más conocido, ¿verdad? Josué, cuando Moisés muere, Dios elige a Josué para que tome su lugar y realice la promesa de Dios dentro de su pueblo, que era llevarlos hasta la tierra prometida. Again, giving context of who Joshua was, that he was Moses' successor. He was the one when, that carried on the torch after Moses. Bueno, cuando Dios habla con Josué, yo quiero leerlo, y lo vamos a leer desde el verso 7, capítulo 1, verso 7. So we're going to chapter 1, verse 7. Ok, probablemente no esté allá, pero yo lo voy a leer y por aquí nos vamos a encontrar con él. Aquí le puse 1.8, pero voy a leerlo desde el 7, ¿sí? Y hablando Dios con Josué le dijo, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Y mire lo que dice allá la Reina Valera, en el verso 8. Dice, y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que este ordena. So we're reading out of verses 7 and verses 8 of chapter 1. Only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. Y aquí está la clave, mis hermanos. Dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá
bien. Esa es la instrucción que Dios le da a Josué, que haga, que lea, que guarde en su corazón esta ley, que medite en ella y de día y de noche. Y esa ley era nada más y nada menos la escritura, la palabra, el Torah, la ley, sí, las ordenanzas de Dios a Moisés. So this is the key, brothers and sisters. It says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have success. So the answer here is the Word of God, right? We have the Word of God. He's given us the Word of God to use in every situation. Y esta era la clave que Dios le dio a Josué, ¿sí? Que escudriñara la palabra, la escritura, ¿sí? Para que le fuera bien. Y Jesús utiliza esta herramienta, porque cuando viene el enemigo a visitar a Jesús, ¿sí? La respuesta de Jesús cuando es cuestionado por el enemigo, Jesús le contesta. La escritura dice, en aquella versión en Juan capítulo 4, en el verso 4 dice, la escritura dice, hay otras versiones que dicen, escrito está. So he's just speaking on how God just really emphasizes the book, scriptures, and this is what's going to keep us. This is what's going to help us against the enemy's schemes. De manera que cuando Jesús es cuestionado, ¿cuántas veces fue cuestionado Jesús? 3 veces, ¿verdad? Y en las 3 veces contesta, escrito está. Lo que está haciendo Jesús es utilizar la palabra de Dios para afirmar una verdad. O sea, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense, está escrito. So, 3 things the enemy had tempted Jesus with, right? And every response that Jesus had, he would say, it is written. So he was affirming that the answer lied in what is written in the Word of God. It's not what he believed. It's not what, any other thing, but what was written. ¿Y qué me dice eso hoy a mí? Me dice que cuando viene la duda a mi oído y me dice, oye, si Cristo te ama, entonces ¿por qué estás así? Mi mente empieza, yo le doy cabida a esa semilla. Te voy a platicar algo que hablábamos en estos días pasados por ahí y razonábamos que hay en el reino del animal, hay una avispa. So, how does that apply to me today, right? And he wants to speak about something that he was thinking about, and he's talking about that there's a insect, a type of bee. Esta avispa busca y caza una cucaracha de campo. Es una cucaracha grande, es una cucaracha que vive en los jardines, vive en el campo, ¿sí? So busca las cucarachas. Busca las cucarachas. So what he's looking after for his food are cockroaches, those the big type of ones that you find in your garden and that type of thing. Y cuando la encuentra, va y la pica y la cucaracha se atonta, no muere, se atonta. So when he finds one, what he does is he stings it. But what happens is like the cockroach doesn't die. It just becomes a little like sedated. Bueno, de modo de que cuando la cucaracha está tonta, lo que hace la avispa es pone sus hueveras dentro del cuerpo de la cucaracha. So as that cockroach is sedated, what happens is that bee goes in there and implants his eggs. Toma la cucaracha y la lleva hasta un hoyo de ella previamente hecho. And then he goes to a place where he's created a hole and he takes that cockroach. De modo de cuando la larva empieza a nacer y empieza a crecer aquella larva de la avispa, no de la cucaracha, de la avispa, porque acuérdense que ya fue invadida por las larvas de la avispa, se empiezan a comer a la cucaracha, viva aún la cucaracha. Oh, so the larvae, what happens, they begin to grow and they start eating the cockroach. The cockroach is still not dead. It's still alive. Pues ese mismo efecto tiene el veneno
de Satanás cuando viene a nuestro oído y planta ese huevecillo en nuestra mente y nos hace dudar. Y cuando albergamos esa duda en nuestra mente, empieza a viajar a nuestro corazón. Y cuando nosotros reaccionamos, inclusive hemos abandonado nuestra fe. So that's the kind of the tactic of what Satan uses for us. He puts that seed of doubt, that larvae, what have you, is like he's explaining. And what happens is it begins to grow. It begins to grow in our minds, and then it goes to our hearts. El libro de Juan en el capítulo 1, si quieren no lo busquen, el libro de Juan en el capítulo 1 dice que aquellos que han creído en Él se les ha dado potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. So speaking of, in John 1:12, speaking of us that we are children of God. Y esa es una promesa, es una palabra de identidad para nosotros. And that's a promise to us. It's a promise of identity to us. De modo de cuando alguien me pregunta ¿quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios. Like for example, if somebody asks me, who are you? Then I say, I am a child of God. Y yo puedo ver en ti un hijo de Dios, una hija de Dios. And I can see in each one of you that you are a child of God. Pero el propósito de Satanás es venir y luchar en tu mente y hacer que pienses que en realidad no lo eres. But the purpose of the enemy is to work inside of your mind and put those doubts in, to say that you really are not a child of God, cause you to doubt. Porque tal vez las cosas a veces no salen como uno quiere. Because once again, it could be that things are not going the way that we planned. Pero yo quiero darte esta palabra que vino también a mi corazón. But I want to share this message with you that also has come from my heart. Más allá de lo que yo crea, So beyond of what I believe, Dios es Dios y su palabra es fiel. God is God and His word is oh goodness, His word is just. Y si Él dice que yo soy un hijo de Dios porque he creído en Él, eso soy. So we should have faith in what the word of God says. If He says that we are a child of God, then we are a child of God. Y eso eres tú también. And that's who you are. Y aunque venga el enemigo e intente poner aquí en este oído una semilla, una larva que no es para que me infecte, déjame decirte que yo voy a hacer lo que Jesús hizo. Escrito está. Y dice que yo soy un hijo de Dios, que tú eres una hija y un hijo de Dios. And even when those thoughts may come in that the enemy is trying to put in my mind, what is it that I'm going to do? I'm going to say, just like Jesus said, for it is written that I am a child of God. Y mira, muchas veces a veces somos consolados por Dios, somos confortados por Dios, y justo cuando nos sentimos muy bien, bien contentos, nos salimos llenos de aquí, caminamos allá afuera, justo unos minutos después, allá somos atacados por el enemigo. And speaking of, when we're feeling just this elation of, the Lord is with us, and we come out after this great message, and once we step our foot out the doors, something may happen that trips us up. Así es que cuando venga la duda a tu mente, recuerda, escrito está. Medita en esta palabra de día y de noche.